Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. El día de hoy, todos reunidos para compartirles una palabra que esperamos en el nombre de Jesús sea de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Titulada de la siguiente manera: que nada nos separe del amor de Dios. Para ello nos vamos a ubicar en Romanos 8:35 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empieza Pablo en el versículo 35 haciendo una importante pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y continúa: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo leí en la traducción lenguaje actual y me gustó el versículo 28 que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Esto lo dice la traducción lenguaje actual, la versión traducción lenguaje actual. En el versículo 31 nos dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Y en el versículo 37 de esta versión: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó y nos ama, nos dará la victoria total. Entonces nosotros debemos, a lo largo de nuestra vida, tomar en cuenta que suceden muchas situaciones, pero tenemos que tener en cuenta que ninguna de estas situaciones que se presentan nos deben separar del amor de Dios. Cuando hablamos de tribulación nos referimos a problemas, a preocupaciones, cuando hay hambre o escasez, o cuando nos falta ropa. Ninguna de estas situaciones nos deben separar del amor de Dios, del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún problema, ningún sufrimiento, ni hambre, ni frío, ni peligro, ni falta de ropa. En este capítulo 8, a partir del versículo 28 hasta el 39, Pablo habla aquí, y de hecho en la versión Reina Valera está titulado Más que vencedores. Podemos decir que esto es como una especie de autobiografía de Pablo, porque Pablo pasó por todas estas cosas que él nombra aquí: por tribulación, por angustia, por desnudez, por hambre, frío, peligro, espada, persecución. Todas estas cosas que él nombra aquí, él lo habla con toda propiedad porque él pasó por todas y cada una de ellas. Más en ninguna de estas situaciones lo apartaron del amor de Dios. Él siempre tuvo la convicción, y fíjense que en el versículo 38 él dice: estoy seguro. O sea que él en ningún momento titubeó de su convicción en su amor por Dios. Siempre estuvo seguro de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Cuando dice que ni la muerte nos separa del amor de Dios, y Pablo lo dice también en una de sus cartas, que para él morirse es ganancia, porque el hecho de morirse lo llevaba a la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos firmes y seguros de nuestra relación con Dios y de nuestra vida en santidad, sabemos que cuando se nos presente la muerte, o sea, es para nosotros una ganancia, porque vamos a la presencia del Señor, vamos a estar mejor que aquí en la tierra. Ni la vida, cuando dice que estoy seguro que ni la muerte ni la vida me va a separar del amor de Dios,
Cuando se refiere a la vida, se refiere a la vida con sus afanes, con sus preocupaciones, los problemas que se nos puedan presentar, las angustias por las que podamos estar atravesando, no nos deben separar del amor de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, cuando no estamos firmes, como Pablo, o sea, seguros de nuestra relación con Dios, en lo que ocurre alguna situación en nuestra vida, lo primero que hacemos es apartarnos del Señor. Dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Él, sino que nos enfocamos en la situación y cometemos el grave error de separarnos de Él. Cuando se refiere a ángeles, principados, potestades, es a las huestes espirituales que nos acechan, pues, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, ni lo alto ni lo profundo, y él dice, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada que exista o que suceda en nuestras vidas debe separarnos de nuestro amor hacia el Señor. El Salmo 27, vamos a leerlo, es un salmo bien poderoso, de una persona, escrito por una persona de la cual hemos hablado muchísimo en este altar familiar, que es David. Para los que conocemos la trayectoria de David, sabemos que fue un hombre que también atravesó tribulaciones, angustias, persecuciones, enemigos, escasez, hambre, o sea, todo lo imaginable que se pueda llamar mal, pasó este personaje llamado David, el rey David, a lo largo de su vida. Y en este salmo, él refleja en dónde estaba sustentada su fe, cuál era su convicción de vida. Y que a pesar de todas estas situaciones que él atravesó, nada lo separó de su amor por Dios, nada lo separó del amor de Dios. Vamos a leer el Salmo ¿completo? 20. Sí, completo. ¿Puedo? En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Leo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me concederá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Poderoso salmo, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, escrito por David. Como lo dije anteriormente, un personaje que atravesó muchas tribulaciones en su vida, tuvo enemigos hasta su propio hijo fue uno de sus enemigos,
y sin embargo escribe este salmo. Y hoy nos los deja como legado que nos inspira fortaleza y seguir adelante. Sabemos que nuestras luchas, ¿verdad?, no son contra carne ni sangre. Es decir, no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, lo dice Efesios 6:12. Y en Corintios 2, del 10 al 3, nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y lo vemos en este salmo que David en el versículo 5 clama, pues, que él le dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y la roca de nuestra vida es Jesucristo. Como hizo el Señor con David, así lo hace con nosotros. Siempre y cuando nosotros busquemos al Señor en espíritu y verdad. Porque fíjense que aquí en el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, ahí se ve que era un hombre que tenía comunión con él todos los días de su vida y él anhelaba estar en su presencia. De verdad que este es un salmo bastante completo y que nos da fortaleza. Y de hecho, como lo empieza: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Claro, ahí es cuestión de confianza, de fe. Pero fíjate que aquí en el 4, cuando dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. En otro salmo dice: ¿quién subirá al templo de Jehová? ¿No? Algo así. ¿Quién subirá a la morada del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Eso implica que debes cada día buscar tu limpieza y purificación por medio de la palabra, como lo hemos hablado en otros altares, porque fíjate que él dice allí mismo: esta buscaré. Es tu trabajo, eso te corresponde a ti. Dios te ofrece la entrada, Él ha abierto la puerta de su palacio para que tú entres, pero no va a entrar todo el mundo, como pasó Jesucristo cuando dio la parábola de la boda, que el Señor preparó tremenda boda, tremendo banquete para su hijo, y los invitados no quisieron ir. Y él le dijo a su siervo: váyanme a los pueblos, a las calles, a los caminos, y me traen a toda la gente que ande por ahí. Y cuando entraron todos los convidados, había uno desaliñado y todo mal vestido. ¿Y quién te dejó entrar a ti? Si había una condición para entrar a la boda. Si bien fuiste invitado, ¿por qué no cumpliste? Habla esa parábola. ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué no te limpiaste? ¿Por qué no te purificaste? ¿Por qué no te santificaste? Hablándolo espiritualmente. Porque los demás estaban vestidos de boda, pero él no. Y él, muy forondo, quería entrar a la boda. Inmediatamente lo llaman y lo sacan. Y ahí mismo lo dice: lo echaron fuera a las tinieblas. Quiere decir que es un trabajo que nos corresponde a nosotros estar en la presencia del Señor por medio de nuestra comunión, como tú dijiste ahorita, de la pureza, de la limpieza de nuestra alma. Limpiar nuestras manos, como dice allí, limpio de manos. Que no hagas obras malintencionadas, obras mal hechas, obras de maldad. Y puro de corazón, que no tengas malos sentimientos hacia la gente. Que no tengas odio, rencor, envidia, egoísmo, chisme, cosas así. Sí, pero eso es con respecto a estar en la presencia del Señor, que es lo que él dice ahí en el versículo 4. Pero él hace muchas declaraciones de fe en este salmo. Y de cómo Dios, o sea, él no temerá de nadie ni se atemorizará, porque él está con el Señor, o el Señor está con él y lo defiende. Y una declaración de fe poderosa es la que está en el versículo 13 y 14 de ese Salmo 27. Él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, a pesar de que él estaba rodeado de tanta maldad, de tantas situaciones, de tantos enemigos, de tantas cosas que lo angustiaban,
porque aparte de los enemigos físicos también tenía ataques espirituales, pues, que me imagino le infundían miedo, temor, todo ese tipo de cosas. Entonces él declara eso, pues. Y finaliza el salmo, dice, aguarda a Jehová, o sea, espera en Jehová, esfuérzate, que es lo que tú estás diciendo, que es un trabajo que uno debe hacer, el estar en la presencia de él, y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Claro, aliéntese que no desmayes a pesar de las situaciones, porque puede venir situaciones que nos ahoguen, que nos asfixien. Bueno, y lo que está diciendo más o menos así mi hermano, David, ese Salmo 27, te viene hablando ya de una lucha que tuvo fuerte espiritual y terrenal. Entonces él se apoya en su salvación. ¿De quién vendrá la salvación? De Dios. ¿Quién es mi luz? Dios. Entonces él tiene ese apoyo porque él, tantas relaciones con el Señor, David no fue tan perfecto. David cometió errores y esos errores lo llevó a tener experiencia con el Señor, a ver y sentir de que había un Salvador y que había un hombre que en verdad le alumbraba el camino, ¿me entiendes? Para que no trompiese. Entonces David lo está reflejando de que él se conseguía perdido. Cuando él habla de que Jehová es mi luz, él se conseguía verdaderamente con la vida que llevaba, desastrosa y con error, perdía. Pero Dios le estaba alumbrando el camino y él vio que ese camino en verdad era de salvación, que no era un camino que lo iba a llevar a la perdición, sino de salvación, el cual Dios se lo mostró, que lo llevó a ser que era David conforme al corazón de Dios. Él se ganó todas esas bendiciones que Dios le dio, pero David, ese salmo era desahogándose de los problemas que en verdad él venía acarreando, cuando se le han levantado los enemigos, cuando se le levantó la familia, y así hay aquí ahorita en muchos caminos que lleva al evangelio. Se te levanta la familia, se te levantan los hermanos, se te levantan muchas cosas, pero uno lo que tiene que ser, que como David lo dice, tener fuerza y confiar en esa luz y en esa salvación, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, y con la sangre de Jesucristo nos cubre de toda maldad y todo pecado. Y allí es que tenemos que rendir siempre con el Señor, y al que está con el Señor, la Biblia también nos habla y nos dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Eso es la relación que el ser humano, el cristiano, tiene que tener con el Señor. David se ve que tuvo después la relación con el Señor. Y tuviendo la relación con el Señor, tuvo la bendición. Y ese fue el regalo que Dios le dio. ¿Entiendes? Está firme delante de Él y en su casa, entrar a su casa, a su presencia del Señor. Dios lo escogió como un buen hijo. Todos sus pecados fueron perdonados. Dios lo llevó a la mansión celestial donde todos nosotros estamos en verdad, somos herederos de esa mansión y tenemos que llegar también, como llegó David, llegando nosotros mismos también a esa mansión celestial que Dios nos está ofreciendo cuando venga esa boda del Cordero. Exacto. Éxodo 14:14 nos dice que Jehová peleará por nosotros y estaremos tranquilos. Y esto en concordancia con lo que acaba de decir usted, hermano, de que todas las cosas, todas las cosas que nos suceden, Dios las orquesta para nuestro bien, de acuerdo a su plan, de acuerdo a aquellos que han sido llamados. Entonces, como nos dice Éxodo, Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Debemos mostrar en todo momento, cuando nosotros tenemos una relación con Dios continua, mostrar esta confianza de David, como la de David del Salmo 27, pues, y reposar en Él, y cuando nos sintamos cargados y cansados, ir a su presencia
y en total confianza, pues poner todas estas cargas en manos de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? Ahí dice, Jesús claramente nos dice que vengan a mí, o sea, vayamos a Él cuando nos encontremos cansados, agobiados, es decir, preocupados, y Él nos dará descanso. Cuando estamos plenamente en su presencia y ponemos todas estas cargas en Él, pues Él nos da descanso, pero nos pide que carguemos su yugo, ¿verdad? ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál creen ustedes que es ese yugo? El yugo del Señor. Él dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Su yugo son sus mandamientos, su palabra. Es como decir, Él cargó la cruz. Cuando Él carga la cruz, carga ese yugo. Bien. Y en la cruz que había, la cruz llegaba, era el pecado de la humanidad. Llegaba, es un yugo, date cuenta que se hizo maldito. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Se hizo pecador, ¿por qué? Por causa de nosotros. Entonces, nada más cuando nos dice que el yugo es todo un hombre inocente, un hombre santo, se llevó todos los problemas de la humanidad. ¿Me entiendes? Y él nos dice, aprende de mí. ¿Por qué no dice que no aprende de mí? Que soy manso y humilde. Porque él lo hizo, no criticó, no murmuró y no acusó. No se quejó. Y no se quejó. Exacto, nos dicen, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así como el Padre estuvo con nuestro Señor Jesús en absolutamente todo lo que hizo y habló, así también Él, es decir, Jesús, quiere estar con cada uno de nosotros en todo lo que se nos manda, hacer y hablar. Cargar el yugo del Señor nos asegura identificarnos con Él y hacer nuestros sus ideales, su misión, su entereza, su capacidad, su fortaleza, su perfección y su unidad inalterable con el Padre. Fíjate que el versículo 30, tan corto pero preciso, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y muchas iglesias, muchas congregaciones grandes ponen cargas pesadas y el evangelio es ligero. El yugo del Señor es que tú te ocupes a buscarlo, como tú dijiste en un principio, en espíritu y en verdad. Oración, ayuno, lectura de la palabra, meditar en ella, adorarlo, escuchar la palabra. Ese es el yugo del Señor, que tú te aboques a eso, y eso para alimentarte luego, y eso es de línea vertical. Ahora en la horizontal, la otra parte del yugo es servir, amar a tu prójimo, ayudar a tu prójimo, sin crítica ni murmuración. Y esa es la parte más sencilla, pero mucha gente le es pesado. Como yo decía en otro audio, para mucha gente eso es pesadísimo. Ayudar a otras personas, el tener que tenderle una mano, o tener que orar, o simplemente ayunar. No, ayunar, ¿no? ¿Para qué? O sea, y lo ven como fanático, como religiosidad. Y resulta que eso es un mandamiento del Señor. Y lo que le da la fortaleza a estos grandes hombres de Dios como David, Pablo y todos
hombres de Dios que conocemos, los apóstoles, es su comunión con Dios. Es que Comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que nos aumenta la fe y nos da la fortaleza para poder llevar su yugo. Es que esto que mencioné ahorita es lo que te permite mantener una relación con el Señor, esa comunión. Pues, ¿cómo conoces al Señor o cómo te dirías a Él si no lo conoces? Si tienes temor de hablarle, si tienes vergüenza de acercarte a Él. Por eso es que en hebreo dice, confiadamente acérquense al trono de la gracia. Confiado, seguro, tranquilo, que Dios es amoroso. Fiel y justo es aquel que padeció por nosotros, que intercede y nos perdona nuestros pecados. Ese es hablando de Jesús. En todo momento, siempre Dios, el Padre y Jesucristo es un panal de miel. Es dulce, es amoroso, todo es bien, todo es bueno, pero a mucha gente le cuesta y lo ven pesado. Jesús también nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido el mundo. Y eso es una promesa que debería darnos paz. Hay mandamientos a lo largo de toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que aunque no están en la tabla que escribió Moisés, son mandamientos dados por Jesús. Y cuando por lo menos Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, eso es un mandamiento de Él. O sea, cuando te sientas cargado y cansado, ven a mí. Carguen mi yugo. Eso también es otro mandamiento. Es un intercambio. Y todos los mandamientos que el Señor nos deja es para nuestro beneficio. Es para ayudarnos, para fortalecernos, para aumentarnos la fe, para fortalecer nuestra fe. Y muchas veces, como decía, y por eso Pablo lo dice en este capítulo con mucho poder y con mucha autoridad, porque él dice, nada nos separa del amor de Dios. Él atravesó todas estas situaciones y nada de eso lo separó del amor de Dios. Y por eso yo decía al principio que el error grave que cometemos cuando estamos atravesando situaciones es que nos apartamos de Dios. Ay, me quedé sin empleo o no tengo para comer, entonces, y oraste, ayunaste, estás ayunando, estás leyendo la palabra, ay no, porque es que me siento desanimado, me siento desanimada. Al contrario, es cuando más debemos buscarlo. Pero es que ahorita mismo, con lo que pasa hoy en día de la pandemia y todo el virus y la cuestión, la gente se enferma. Y estoy hablando de gente que se hacen llamar creyentes o cristianos y que buscan del Señor y que asisten a iglesias y todo eso, donde se supone que uno honra al Señor con la fe. Y son fervientes mientras están activos dentro de las diferentes iglesias, de las diferentes congregaciones. Pero cuando les viene esta situación de hoy en día, como dices tú, se apartan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí, yo creo en el Señor, oran, pero inmediatamente voy a llamar a un comodín. Lo llevo al médico. Por lo menos ahorita tengo un caso. Lo llevan al médico. Ya el Señor reveló todo, se le oró y tal, y ahora le corresponde a él hacer la parte que le corresponde, afianzarse en esa fe. Pero entonces voy al médico. Ya ha visitado 2 médicos y los 2 médicos le dicen lo mismo. Y no está grave, no está mal. Pero físicamente él se siente mal. ¿Y por qué? Porque se ha aislado del Señor. Su fe menguó. Y al menguar la fe, olvídate. Y es lo que dice Pablo, aunque te lancen piedra, aunque te ataquen con espada, aunque te roben, aunque te quedes sin comida, aunque te enfermaste, que nada de eso te aparte del amor del Señor. Como dijo el hermano hace rato, todo obra bien para los que aman al Señor. A lo mejor debes pasar un proceso y esa enfermedad ha venido a ti, es para que te afiances más en el Señor, para que te esfuerces, para que hagas un pacto con Él, o para que tú renueves tus votos con Dios, para que tú clames con todo el corazón, o a lo mejor hay una carga interna que tú no has soltado
y debes soltarla. Pero nada de estas cosas es lo último que tú debes perder. El amor al Señor y la fe. Es lo último. Ese es tu último recurso y no debería ser ninguno de tus recursos. Siempre Dios debe ser tu estandarte. Ahí se ve bastante visible en el libro de Job. Cuando a Job, Satanás se lo pidió al Señor para probarlo. ¿Qué hizo Job? Pasó todas las calamidades, todos los problemas, pero jamás, nunca quitó esa mirada de Dios. Siempre estuvo fiel a Dios. Y él sabe que mi Salvador vive y él venía al rescate de él. Lo esperó y después, ¿qué pasó? Job fue multiplicado en bienes y bendecido. Eso nos enseña que resistí al diablo y él huye. ¿Entiendes? Pero lo resistimos siempre confiando en un Salvador, siempre confiando en lo que Dios nos da, lo que el Señor nos habla, en el método de la Biblia, lo que nos enseña, aplicarlo a nuestro corazón. En verdad, cuando empezamos a tener la relación con el Señor, vemos que todo se nos hace más fácil, porque tenemos ya un Salvador, tenemos a un Dios que nos defiende, que nos ayuda, y si tenemos esa confianza en ese Dios, que es el mismo Dios que ayudó a Job a levantarlo y prosperarlo, ese mismo Dios está aquí ahorita, y ese mismo Dios es el que nos levanta, nos da salvación, nos da la prosperidad y nos da autoridad sobre el mal, porque él dice en su palabra: te he dado autoridad de hollar serpiente, escorpión, y nada te hará daño. Cuando llegamos a esa relación con el Señor, Él nos protege directamente, personalmente, y siempre estamos en ese círculo con el Señor, en el seno del Señor, y Él no nos va a dejar que padecemos mal, sino lo que vamos es a recibir siempre la herencia que Él nos da por medio de su palabra. Ojo, eso no es sencillo. Que uno pase por una situación así y uno dice: Dios me sana ya, como una varita, y ya. Mucha gente pasa en esos procesos y es difícil y no han perdido la fe. Como Job, el proceso de Job, ese es un gran ejemplo. Cuando su esposa se le acercó y le dijo que renegara de su Dios, y él le dijo que vamos a recibir el bien de Dios, porque era un hombre bendecido, era un hombre con mucha riqueza, con mucha prosperidad. Cuando Dios sí nos está, cuando Dios nos está dando, ahí sí estamos contentos y ahí sí agradecemos, pero lo malo no. Exacto. Entonces dice la palabra que él en ningún momento pecó con sus labios. Exacto. Y nunca le atribuyó despropósito a la situación. No queremos decir con esto que todo, estoy pasando calamidades y voy a estar. No, obviamente, como lo dice Jesús, vas a tener tribulación. En el mundo vas a tener tribulaciones, y las tribulaciones producen tristeza. Pero también te digo que yo vencí al mundo, y la fe vence al mundo. Lo leemos en 1 de Juan 5, que nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es que fíjate, guardar sus mandamientos. Y dice en el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como lo dije hace un rato, hay mandamientos de Dios que no están en el libro de Deuteronomio y dicen mandamientos, pero están a lo largo de toda la Biblia. Un mandamiento de Dios, lo que dice Filipenses 4, por nada esté afanoso, sino ven a mí, presenta todo en oración con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a llenar tu corazón. Eso es un mandamiento de Dios, aunque no esté encabezado como mandamiento.
Entonces él dice que la palabra de Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos y que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Entonces es en el tiempo de tribulación, ¿verdad? Nos llenamos de mucho temor. La palabra de Dios también nos dice que en Dios no hay temor. Dios es amor y el amor no hay temor. O sea, Él cubre todos los temores. El amor a Dios cubre todos los temores que se nos puedan presentar cuando estamos siendo probados. No, cuando Él dice que no es gravoso su mandamiento, es como cualquier profesión, que tú la uses, entonces tú todos los días estás en esa profesión. Cuando te llaman como una enfermera, sabes cómo agarrar una atención, cómo vacunar, cómo atender a un enfermo. Entonces tú tienes cada día desarrollar las habilidades que has aprendido. En nosotros la palabra de Dios, es el mandamiento. Si tú te acostumbras a cumplir los mandamientos, ya tú te has hecho, no eres tan perfecta, pero te has hecho a cumplir un mandamiento. Y entonces, como él dice en sus palabras, que no es gravoso. ¿Por qué no es gravoso? Porque ya tú naciste de nuevo y estás cumpliendo los mandamientos del Señor. Para ti es fácil, y mucho es fácil. Lo único que la gente lo ve tan difícil es porque no han llegado a ese conocimiento, no han practicado la palabra de Dios, no han leído la Biblia. Lo que van a veces a escuchar mensajes, a escuchar opiniones, y escuchan muchas cosas que ellos en verdad pueden hacerlo, porque la palabra de Dios es libre para todo, ¿me entiendes? Pero algunos se sacrifican, pero otros no se sacrifican. Entonces el que no se sacrifica no tiene fruto, ¿me entiendes? Y el que tiene fruto se le ve. Cuando lee la Biblia, cuando están buscando a Dios, hace que la palabra de Dios aplicarla a su conocimiento y a su vida. Así es. Allí también en Primera de Juan, en el capítulo 4, nos dice, porque todo lo que es, en el versículo 4, perdón, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que la fe es lo que nos mantiene anclado a las promesas de Dios y al amor a Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios, es lo que estamos hablando. Si no leemos la Biblia, si no estamos aplicando la palabra de Dios, si no aplicamos el principio de la palabra de Dios, sus mandamientos, entonces esa fe no se desarrolla, ¿entiendes? Y lo que queremos que Dios nos dio un poco de fe a los moradores de la tierra. Una medida. Sí, entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa medida a que crezca, a que se multiplique, a que se desarrolle. Y el Señor nos da después todas las herramientas necesarias. Sí. Pero tenemos que leer, tenemos que la palabra de Dios que penetre a nuestro corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios entra como una espada hasta lo más profundo, hasta los tútanos de los huesos de nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra que tú te dejas que entre. Cuando la palabra entra, ella en verdad está purificando, te está limpiando. Y en el momento tú ya tienes un alma poderosa en ti. Exacto, la palabra de Dios es la espada que nos defiende de todas estas situaciones. Entonces, ya para concluir, quiero decirte que no debemos dejar que nada nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjale tus cargas a Cristo, deja que Él lleve todas tus cargas, cedámosle el control de nuestras vidas, tengamos comunión con Él a través de su palabra y de la oración, porque la fe viene por el oír, como ya lo dijo el hermano. Y entendamos que el amor de Dios tiene su centro en Cristo Jesús. La salvación es una historia de amor. Nada puede separarnos del amor de Dios porque nada es más grande que Dios. Como lo dijo Job, debemos darle gracias a Dios cuando nos suceden cosas buenas y más aún
cuando nos suceden cosas que no nos parecen tan buenas, pero que si somos hijos de Dios, todo obra para bien de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Esperamos que sea de bendición esta palabra, que caiga en buena tierra y dé su fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén.